Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy viernes 13 de agosto. Bienvenidos a una nueva edición de Menos Barreras, Más Respeto, un espacio impulsado por la Municipalidad de Lima para promover el buen trato y respeto hacia las personas con discapacidad. Quiero saludar a Alberto Casas, mi compañero que nos acompaña cada viernes para realizar las preguntas a los especialistas que nos vienen acompañando semana tras semana, así como a Josué Pozo, quien nos apoya en la interpretación de lengua de señas. Y hoy vamos a tratar un tema importante, la otra cara de la discapacidad, que son quiénes son los cuidadores, que en la mayoría de los casos se trata siempre de un familiar que muchas veces deja por completo sus actividades para poder dedicarse de lleno a la recuperación y desarrollo del familiar con algún tipo de discapacidad. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy el psicólogo Amey José Chong. Él es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, a quien ustedes van a poder también realizar sus consultas a través del Facebook de la Gerencia de Desarrollo Social. ¿Cómo está, licenciada May? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Kelly. Muy buenas tardes, Alberto. Estoy aquí bien. Estoy bastante agradecido por su invitación para hablar sobre este tema tan importante en estos tiempos, ¿no? Como es el estrés y la ansiedad. ¿Cómo está, doctor Amey? ¿Cómo está Kelly? ¿Cómo está Josué? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a su programa Menos Barrera, Más Respeto. Y bien, vamos a empezar con la primera pregunta, doctor. El estrés y la ansiedad son situaciones que hoy en día, y más en esta época de pandemia, lo hemos estado viviendo con más fuerza. Y como bien decía Kelly, esta es la otra cara de la moneda. En el caso de los cuidadores, la familia, ¿qué sucede cuando un cuidador o un familiar de una persona con discapacidad y según el grado de discapacidad llega a entrar en un cuadro de estrés y ansiedad por la coyuntura que se está viviendo? ¿Cómo podemos identificar estas condiciones? Efectivamente, Alberto, es bastante importante identificar, ¿no? En estos tiempos a aquellas personas que se les llama o se les puede llamar cuidadores, ¿no? Pero que sí en su mayor parte son del entorno familiar, ¿no? En estos tiempos de pandemia, de COVID-19, ¿no? Es muy propenso y muy continuo que una persona que es cuidadora, sea familiar o sea externo, ¿no? Sufra de estos síntomas, de estas patologías, ¿no? Psicológicas como son la ansiedad y el estrés. Más aún sabiendo que un cuidador, ¿no? Sea del entorno familiar o sea externo, tiene que hacer el trabajo presencial. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad necesitan justamente ser asistidas en sus funciones diarias, ¿no? Porque si no, no lo pueden realizar solos, ¿no? No lo pueden hacer solos. Pero ¿qué ocurre aquí? Estos cuidadores ya tienen que llegar, por ejemplo, en todo el viaje, o si son familiares, colocarse la mascarilla, colocarse de repente hasta protector facial, porque las personas con discapacidad, o sea, quienes están cuidando, son personas que de repente son vulnerables, ¿no? Y la otra persona, el cuidador, es una persona que va a la calle, entra y sale, entonces tiene que tomar las medidas adecuadas. Tiene que tener bastante cuidado, pero para el cuidador sí, es propenso ya porque nosotros que somos personas que nos adaptamos, pero en este tiempo de pandemia, la adaptación ha tenido que ser tan rápida que el uso de mascarilla, por ejemplo, para nosotros no es normal, ¿no? Ya es un síntoma de estrés. ¿Por qué? Sabemos que la mascarilla se sube, se baja, hay que tener cuidado, ¿no? Muy aparte de los síntomas de estrés que se dan ya de por sí, porque un cuidador se encarga ya no de él mismo solamente como persona, sino que tiene que estar pendiente
de asistir a otra persona más, ¿no? Y eso también ya es un síntoma de estrés y de ansiedad, que tiene que ser tratado de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Porque si la persona con discapacidad que necesita ser asistida ya está siendo cuidado o asistido por una persona con estrés y ansiedad, vuelvo a repetirle, ¿no? Valga la redundancia, ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo va a asistir al 100%? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro que sí, doctora May. Eh, Ahora, comprendamos que la discapacidad también tiene grados, ¿no? Desde el leve, moderado, severo. Y en el grado severo, que es donde más la familia siente este pesar, y digo pesar entre comillas porque es esa carga emocional por la frustración que puede ir sintiendo de las distintas circunstancias. Eh, ¿qué, ¿Qué señales nos puede dar usted o nos puede orientar? ¿Qué señales tenemos que identificar que estamos cayendo en un cuadro de ansiedad o un cuadro de estrés? Ya. A ver, vamos a ir por partes, Alberto. Esta pregunta tiene varias partes. La primera es algo muy importante. Llamemos persona con discapacidad que necesita de un cuidador a aquella persona que no tiene funcionalidad de sus quehaceres diarios al 100%, ¿no? Y entonces tienes mucha razón en haber llamado de forma dependiente, dependiente parcial o dependiente total, ¿no? La carga emocional es bastante fuerte. La carga emocional de un cuidador que normalmente se aconseja que sea externo, ¿no? Pero si es del entorno familiar, tiene que ser una persona bastante equilibrada emocionalmente, ¿no? Porque sabe que va a tener que afrontar el cuidado de una persona que es de su, que es de un vínculo emocional bastante fuerte. Entonces, tiene que tener la capacidad de poder eh, tener empatía, paciencia y resiliencia sobre todo. La resiliencia es muy importante. De todas maneras, siempre hay afectación en el lado emocional. ¿Cómo puede saber una persona que está siendo afectado con estrés o ansiedad? Por ejemplo, hay síntomas que ya uno va sintiendo como que se siente abrumado, ¿no? Que dice, no puedo más. Cualquier cosa que ve, cualquier cosa que hace, cualquier cosa que siente, lo abruma, ¿no? Lo abruma, se siente como que ya no puede, nadie lo entiende, como que ya no puede hacer nada, ¿no? Se pone límites. Hay también deterioro físico, hay fatiga y cansancio, ¿no? También pueden aparecer infecciones respiratorias, problemas incluso de salud, como dolores de cabeza, migrañas, problemas estomacales, dolores de espalda o los musculares, ¿no? Que usted dice, uy, no puedo ni doblar el brazo, no puedo ni levantar el brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay, por justamente el estrés o ansiedad, problemas musculares, ¿no? Hay incluso problemas en la piel, ¿no? Erupciones, alergias que uno dice, pero ¿qué me pasa? Mi piel no es así, o se me reseca. Todo eso son síntomas de estrés y también de ansiedad, que hay que tener bastante cuidado. Correcto, doctor. Doctor, una pregunta. Para nuestros seguidores, estrés y ansiedad, ¿es lo mismo? Porque lo hemos venido mencionando, ¿o son dos conceptos diferentes? A ver, son sinónimos, pero a la vez son dos conceptos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Lo que es el estrés es lo que uno siente de acuerdo al entorno, ¿no? De acuerdo a lo que va ocurriendo en el entorno y que le va afectando a uno. Pero la ansiedad es por algún factor interno que uno empieza a sentir quizás, ¿no? Molestias, como que me empieza a faltar el aire, como que
tengo un poco de nerviosismo, agitación, tensión, ¿no? Siento que a mi alrededor hay peligro inminente, ¿no? Me puede dar un ataque de pánico, un aumento de ritmo cardíaco, ¿no? Respiración acelerada y lo que se llama hiperventilación, ¿no? Sudoración, temblores, ¿no? Como que no puedo controlar, estoy nervioso. Eso es más por factores internos. El estrés es más por factores externos, ¿no? Por factores que te pueden afectar, como por ejemplo algún problema que uno tuvo, ¿no? Algún conflicto que tuvo con alguna persona, pero que se va juntando, ¿no? Y aparecen los síntomas del estrés. La ansiedad es de un momento a otro, ¿no? Y más por factores también internos. Bien, y gracias por la precisión. Escuché algo bastante interesante. Nos habló sobre el componente emocional, pero ¿cómo hacemos para fortalecernos emocionalmente? Teniendo en cuenta que el cuidador de una persona con discapacidad. ¿Alberto? Uy, bueno, como siempre, a veces los temas técnicos, pero doctor, vamos con la pregunta que nos iba indicando Kelly. ¿Cómo fortalecer estos componentes emocionales en el cuidador? Ya que es el que, si hablamos de una discapacidad moderada, por ejemplo, yo tengo discapacidad visual, nuestros seguidores ya me conocen, y como que en mi caso no hay mucha cara, quizás habrá la preocupación al momento que salga de casa. Pero, ¿qué sucede si hablamos cuando tenemos un familiar con una discapacidad más severa, personas con discapacidad mental, intelectual? ¿Cómo ir fortaleciendo este componente emocional en el cuidador? ¿Cómo ir cuidando su higiene mental? A ver, muy buena pregunta, Alberto. Te voy a responder, ¿no? Desde una parte teórica y desde mi experiencia, ¿no? En primer lugar, para poder tratar de prevenir o aliviar el estrés de un cuidador, lo primero que tiene que hacer es tomar diferentes estrategias, ¿no? Como aprender, por ejemplo, formas de ayudar mejor a un ser querido, si se trata de un ser querido, ¿no? Se sabe que algunos hospitales ofrecen muchas ayudas, muchas clases de cómo puedes cuidar a tu familiar, ¿no? Que padece de cierta enfermedad o de repente de cierta discapacidad, ¿no? Pero tú mismo tienes que encontrar la forma de ayudar a tu ser querido. ¿Cómo se hace eso? Con una buena comunicación, ¿no? Ahí viene parte de mi experiencia. Hay muchas personas que trabajan, sí, en hospital, que hacen también el trabajo ¿no? de cuidador y también de enfermeros. Y muchos dicen, sí, pero yo he seguido un curso de cuidador, ¿no? Yo he seguido un curso que a mí me ayuda y yo soy experto cuidador. Pero ¿qué pasa si ese experto cuidador no tiene capacidad de comunicación, capacidad de poder preguntar, ¿no? A la persona que está cuidando, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar mejor? ¿Cómo te sientes mejor? ¿No? Y si en el caso de que esta persona con discapacidad no pudiera comunicar, la forma de cómo uno lo cuida también va a denotarse en sus expresiones. Se va a denotar en cómo la persona con discapacidad de repente se siente un poco más tranquilo, ¿no? Una buena comunicación es bastante importante. También encontrar recursos disponibles, ¿no? Para obtener ayuda dentro de la comunidad, ¿no? Pedir ayuda y aceptarla, eso es muy importante, ¿no? El cuidador tiene que tener la capacidad de aceptar ayuda, de decir, yo solo no voy a poder encargarme de esta persona, ¿no? Y más si soy del entorno familiar, ¿por qué no hacer o delegar funciones? Por ejemplo, yo puedo cuidar, ¿no? A mi persona con discapacidad familiar mío 3 horas, 4 horas. Si tengo un familiar cercano que pueda
suplantar, ¿no? Y que pueda ayudar, tiene que uno aceptar, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho a justo lo que tú dijiste, Alberto, muy importante, la carga emocional, ¿no? A que esa carga emocional no sea para uno completa, sino que puedan ayudarte a dividir esa carga, ¿no? También la organización es bastante importante, ¿no? Hacer listas de tareas y establecer una rutina diaria, ¿no? Tomarse tiempo para uno mismo, ¿no? Tomarse tiempo para uno mismo, manteniéndose en contacto con los familiares, con los amigos, haciendo cosas que uno disfrute, ¿no? Cuidar tu propia salud. El cuidador tiene que cuidar su propia salud, ¿no? Encontrar tiempo para realizar actividad física, por ejemplo, la mayoría de los días de la semana, elegir alimentos saludables, dormir lo suficiente. El descanso es muy importante, ¿no? Eso, Alberto. Bien, estaba haciendo una pregunta y mi señal falló. La voy a volver a formular, pero si de repente ya la respondió, igual la voy a articular con una pregunta que ha hecho uno de nuestros usuarios. Mencionó algo bastante importante, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Y la rutina, que es crucial, pero ¿cómo hacemos para fortalecernos emocionalmente y que justamente la responsabilidad que tenemos en el cuidado de una persona con discapacidad no nos afecte de tal manera que al final podamos nosotros quizás desencadenar algún problema psicológico, ¿no? Y nos pregunta Linder de Negri, nos pregunta, ¿qué estrategias podemos hacer para controlar el estrés? A ver, la primera pregunta, Kelly, justamente ya lo respondí, voy a volver a repetir los puntos. Primero, tratar de aprender, o sea, aprender a ayudar mejor a tu ser querido. ¿Cómo se consigue esto? Con una buena comunicación. Si tú eres capaz de poder comunicarte con la persona que tú estás cuidando y preguntarle, ¿te parece bien lo que estoy haciendo? ¿Te parece bien cómo te muevo? ¿Te parece bien cómo te ducho? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas más cómodo? ¿No? Preguntar y tener la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En caso de que la persona que está cuidando, ¿no? La persona con discapacidad que el cuidador tiene a su cargo no pueda expresar, ¿no? Con esa empatía también uno tiene la capacidad de ver las expresiones, de ver los movimientos después de un baño, ¿no? Cómo están sus facciones por ejemplo, la cara, que está más tranquila, porque también sí le van a poder fruncir el ceño, ¿no? Van a poder estar serios, como que no me gustó el baño, ¿no? O como que no me gustó cómo me moviste, ¿no? O expresiones de dolor, expresiones de cansancio. Entonces, el cuidador tiene que ser también, o tener su parte psicológica activa, ¿no? Tener la capacidad de reconocer cómo la persona que está cuidando, si se siente bien o no, ¿no? Encontrar recursos disponibles, ¿no? en la comunidad para obtener ayuda, ¿no? Pedir ayuda y aceptar, que es muy importante, no ponerse la carga emocional solo para esa persona que es el cuidador de ese momento, sino tratar de delegar funciones, ¿no? Si son varios familiares, ¿por qué no decir, yo cuido de tal hora a tal hora, tú de tal hora a tal hora, y subdividirse, ¿no? Las funciones, las tareas, ¿no? Se puede también unir uno a un grupo de cuidadores para aprender, ¿no? Experiencias de otros. La organización, que es muy importante, Kelly, es muy, muy, muy importante, ¿no? Tomarse tiempo para uno mismo, autocuidar su propia salud, ¿no? Eso es lo más importante para poder tratar de sobrellevar esa carga emocional y no afecte. La otra pregunta del señor es sobre cómo controlar el estrés, que nos pregunta Linda de Negri en Facebook. Voy a comentar un poquito. Hace 2 días yo tuve una exposición para el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, donde justamente hablé sobre el tema de estrés laboral. Entonces, voy a dar algunas pautas que pueden ayudar y que espero que las puedan seguir.
siempre es importante que la persona sepa reconocer cuándo está estresada y cuándo está ansiosa, ¿no? Cuándo está empezando a tener una crisis o los primeros síntomas de un estrés o de una ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que antes de eso, lo mejor es prevenir, ¿no? Saber que uno está cumpliendo una función que puede provocar estos síntomas. Entonces, yo ya pongo algunos tips, ¿no? Por ejemplo, siempre es bueno que, por ejemplo, en el caso de un cuidador, ¿no? Beber líquido. El agua o la infusión antes, durante y después del trabajo es muy, muy importante, ¿no? Si es manzanilla, mucho mejor, porque te va a ayudar a relajarte, sin azúcar y tibia. Es lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes y les hace muy bien, ¿no? La respiración. Respirar es muy, muy importante también, Kelly, pero la respiración tiene que ser de una forma correcta. Ese día que hice la exposición, hice la técnica, la voy a volver a enseñar, ¿ya? Para que las personas sepan. Uno, en primer lugar, tiene que tener una posición correcta, ¿no? Tiene que poner la columna, la espalda derecha, sentado en un lugar, los pies en el suelo, los talones unidos, haciendo como una V, cada mano en cada pierna, la cabeza mirando de frente, ¿no? No arriba, no abajo, no a los costados, y empezar a inhalar con la boca cerrada, muy lentamente, ¿eh? Es inhalar profundo, que todo esto, la capacidad pulmonar se infle. Y luego, con la boca, hace como si estuvieras chupando una cañita, muy chiquito el huequito, y empiezas a exhalar muy lentamente. Lento, lento, ¿no? Esa respiración practicada varias veces al día ayuda mucho. Es oxigenar el cuerpo, oxigenar nuestros organismos, ¿no? Alimentar nuestro torrente sanguíneo para que justamente no se presenten estos síntomas, ¿no? De estrés y de ansiedad. A mis pacientes, a todos los pacientes que yo tengo, siempre practicamos estas técnicas y sirve bastante. Correcto, doctor. Doctora May, bueno, estaba practicando el ejercicio de respirar y sí, relaja, es como que oxigena también todo el cuerpo. Mientras que hacía este ejercicio de relajación, me nacía una pregunta y es, ¿en qué momento el cuidador, en este caso el familiar de la persona con discapacidad, tiene que hablar con la persona con discapacidad sobre cómo él se siente? O sea, no cómo la persona con discapacidad está sintiendo, sino cómo yo como cuidador me siento al cuidar de esta responsabilidad, ¿no? Y hago una segunda pregunta. ¿Qué sucede con las madres solteras que tienen hijos con discapacidad? En ellos la carga emocional es doble, porque no solamente son cuidadores de una persona con discapacidad, sino de un niño con discapacidad. Ahí cómo ellos tienen que hablar con su hijo o hija sobre esta forma de ayudarse mutuamente en su cuidado, ¿no? De ambos. A ver, muy buenas preguntas estás haciendo, Alberto. La primera pregunta vamos a responderla. Me preguntas sobre cómo yo puedo expresar como cuidador cómo me siento, ¿no? Y cómo tengo esta carga emocional que me puede estar afectando. Creo que sí uno puede comunicarse, ¿no? Con la persona que está cuidando, expresar lo que siente, pero sabemos que la persona que está siendo cuidada, la persona con discapacidad, ya tiene una limitación que por algo está siendo cuidada. ¿Para qué cargarlo, no? Con esas emociones, con esa carga emocional un poco
bastante fuerte, ¿no? ¿Para qué comentarle, oye, ¿sabes qué? Cuidándote me siento cansado. Pucha, no sé qué hacer, ¿no? O ¿sabes qué? Me siento así, alguna cosa, ¿no? Negativa, me siento así porque tengo que estar contigo todo el día. No, eso se hace con el equipo porque tiene que formarse un equipo, Alberto, ¿no? En el cual no solamente el cuidador sea uno solo, sino la familia completa, el entorno familiar. Y poder, sí, hacer de repente mesas redondas donde se pueda intercambiar. Mira, ¿sabes qué? Ponte que sea su mamá, su papá, ¿no? Mi mamá tuvo este comportamiento conmigo, cuidándola, ¿no? Y a mí me afectó bastante, me incomodó bastante, me estresó o me puse ansiosa, ¿no? Entonces, tener la capacidad de comunicación con los otros miembros del equipo, el entorno familiar, y decir, ¿y qué harías en ese caso? ¿No? Tener una buena comunicación y tomar estrategias que de repente uno maneja y otro no. Entonces ahí se da el aprendizaje para poder conseguir el bienestar de la persona cuidada, ¿no? También es muy bueno y bueno, no es porque yo sea psicólogo, ¿no? Y lo diga también por mis compañeros psicólogos, pero es muy importante buscar ayuda psicológica. Buscar ayuda psicológica en la cual te dé estrategias, te puedan aconsejar, te puedan hacer un acompañamiento terapéutico, ¿no? Donde puedas tú esa carga emocional soltar, expresar, ¿no? Como se dice, limpiar tu cuerpo emocional para poder estar como nuevo y atender o cuidar bien a ese paciente o persona con discapacidad. Así es, Alberto. Otra pregunta. Bien. Otra pregunta, Alberto. Ah, ya. A ver, hay dos preguntas de Alberto. Ya. No, Sí, creo que doctor. respondió completo, Sí, licenciado. sí, Ah, me toca a mí. A ver, yo quisiera preguntarle, a ver, ¿cuál es ese impacto en el ámbito psicológico, en la calidad de la vida del cuidador, ¿no? Respecto a la labor que realiza. Conocer un poco más sobre cómo nos impacta el tener la responsabilidad, que bueno, lo hacemos con mucho amor, claro está, pero es bueno conocer si hay impactos, aparte de los positivos, si hay impactos negativos, ¿no? Y cómo manejarlos, ¿no? Adecuadamente. Sí, Kelly, tienes mucha razón. Efectivamente, hay impactos mayormente, ¿no? Que afectan a la persona. No llamemos negativo, porque realmente cuando uno cuida a un familiar o una persona con discapacidad, pero que es de nuestro entorno, que es de un vínculo bastante fuerte, emocional, afectivo para nosotros, lo hacemos con amor, ¿no? Lo hacemos con bastante cariño, con toda nuestra disposición posible, ¿no? Pero sí es una carga emocional, como lo dijo Alberto, muy, muy grande, muy fuerte, que va a terminar afectando, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo podría decir que hay muchas veces en el cual un cuidador va a sentir, por ejemplo, que, que se siente abrumado, cansado, como que ya no puede más, ya no quiere hacer nada más, ¿no? Quiere solamente, si es posible, dormir las 24 horas del día, ¿no? Es uno de los síntomas. Sentir soledad también es bastante un síntoma importante que siente un cuidador, ¿no? Decir, pucha, que a mí nadie me ayuda, estoy solo, yo soy el que doy más para ayudar a mi mamá, a mi papá, ¿no? a mi persona que cuido, y los demás no me ayudan en nada. Pero es que se arma un conflicto en uno mismo, ¿no? Porque siente, y ese es un síntoma de estrés, ¿no? Siente que uno está dando más que los demás y los demás no. Entonces empieza a sentirse solo, empieza un poco incluso a buscar conflicto con los demás miembros de la familia, ¿no? Tú no me ayudas en esto, yo tengo que hacer esto y tú no, ¿no? Entonces se siente abandonado por los demás. También da
un cansancio crónico, Kelly, perdón, ¿no? Un cansancio crónico que la persona dice, no puedo más, quiero dormir, ¿no? Dormir mucho, quiero dormir y descansar y si es posible tomarme 1, 2, 3 meses de vacaciones. Bueno, también es un síntoma bastante fuerte de estrés. Aumentar o bajar mucho de peso también es un síntoma de ansiedad y de estrés. Uno dice, no sé qué me ha dado desde que estoy cuidando a mi papá, a mi mamá, quiero comer, se me ha abierto el apetito, creo que necesito alimentación para estar más fuerte, para poder atender a mi persona con discapacidad, pero no, es también un síntoma de estrés y de ansiedad, ¿no? Otra cosita es sentirse cansado la mayor parte del tiempo, ¿no? Otro síntoma, ¿no? Otro puede ser perder interés por actividades que uno solía practicar, ¿no? Perder la capacidad de interés, de decir, no, ya no quiero salir, que, ¿sabes qué? Mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que atender, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mi paciente, y no puedo. Entonces, vas perdiendo esa capacidad de interés que también va influyendo bastante en lo que es formar, ¿no? Lo que se llama el estrés y la ansiedad, ¿no? Hasta que tú explotas y dices, una crisis, ¿no? Emocional, ¿no? Tengo una crisis, perdón, de ansiedad, una crisis de estrés, ¿no? Irritarse y enojarse con facilidad también. Sentirse preocupado, preocupada o triste con frecuencia. Tener dolores de cabeza o de cuerpo con frecuencia, ¿no? Es ¿Y cómo entonces haríamos para encontrar el punto de equilibrio de tal manera que ser cuidadores de una persona con discapacidad no anule nuestro proyecto de vida, no anule nuestra individualidad? ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio? A ver, como ya lo mencioné hace un momento con Alberto, ¿no? Y eran varios puntos. Es muy, muy, muy importante tener la capacidad de comunicación con el ser querido, tener la capacidad de organización, de poder decir, yo tengo mis límites, también tengo una vida que tengo que hacer, ¿no? Y la comunicación es muy importante, que existen otros familiares, y si no existieran otros familiares, poder conversar de repente con la persona a la que está uno cuidando, ¿no? Atendiendo, la persona con discapacidad, para ver en tomar decisiones que de repente yo no pueda todo el tiempo estar con esta persona, con mi persona a la que cuido, con mi paciente, ¿no? Y decir, vamos a tener que buscar ayuda externa, ¿no? Y vamos a tener que delegar porque también uno como persona, ¿no? Como ser social y como ser que se tiene que aprender cognitivamente, emocionalmente, tiene que desarrollarse como humano, tiene que salir fuera, ¿no? Hacer su vida normal, no delegar, no hacer de lado y sacrificar sobre todo lo que uno hace, ¿no? Su vida normal, ¿no? Las cosas que uno realiza a diario. Correcto. Doctor, me ponía a pensar, ya tenemos, bueno, los tips, las recomendaciones que nos dio sobre el cuidador, sobre formar los equipos en la familia, que es muy importante, porque uno no puede ser todista. Sí, eso sí, ya lo fuimos comprendiendo. ¿Cómo, o sea, qué cualidades tendría que tener un cuidador o una persona para ser un cuidador? Eso sería una de mis preguntas. Y dentro de estas cualidades, doctor, que vaya a tener una persona para cuidar a un familiar o a una persona con discapacidad, ¿cómo este tiene que también reconocer cuáles son comportamientos de su condición de la persona y cuáles son comportamientos que ya no son tanto de su condición? Partamos también para poner límites en las personas con discapacidad, comprendiendo que no por tener la discapacidad vas a tener todas las libertades, sino que también hay límites, como usted decía, ¿no? También para que la persona pueda tener una adecuada salud mental.
Exacto. Bueno, Alberto, es bastante importante, en primer lugar, saber, como lo dije durante la entrevista, ¿no? Saber qué grado de dependencia va a necesitar esta persona con discapacidad a la que yo voy a cuidar, ¿no? Qué grado de dependencia como para que tú, como cuidador, tengas la capacidad de poder también ayudarlo a desarrollar, ¿no? Algunas funciones que no están perdidas en su totalidad, sino que faltan de repente motivación, falta un poco de repente de aprendizaje, de apoyo para que pueda también esa persona con discapacidad que de repente no tiene un grado de dependencia total, ¿no? O en su mayoría, pueda hacer su vida normal también, ¿no? Me preguntaste algo muy importante, ¿qué cualidades tiene que tener un cuidador? Creo que lo principal para mí es, y lo veo en varios pacientes, y yo también me incluyo en ese grupo de haber sido en algún momento cuidador de algún familiar, lo primero creo que es la predisposición. La predisposición de querer ayudar, ¿no? No, aquí no hay que yo tengo buen físico, que yo soy alto, que yo soy fuerte, que la podría cargar, que la podría mover. No. Acá lo importante es una buena predisposición, una buena empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Creo que esta persona, mi mamá, mi papá, mi tía, mi familia, mi familiar, la persona con discapacidad siente y tiene esto, ¿no? Y lo puedo ayudar de esta forma u otra forma, ¿no? Pero tener esa capacidad, ¿no? No decir, yo soy un cuidador que le voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta, ves las facciones o las expresiones de la persona con discapacidad, tu familiar, y está todo molesto, con el ceño fruncido, ¿no? Que no le ha gustado cómo le has bañado, que no le ha gustado cómo lo has atendido, ayudado, ¿no? O asistido. Entonces, creo que predisposición, empatía, capacidad de comunicación y un buen equilibrio emocional son importantísimos para realizar una buena función de cuidador, Alberto. Perfecto. Kelly, no sé si Sí, tienes una pregunta. Ahí está Kelly. Adelante. sí, quería preguntar. Sí, sí, no me ganes mi pregunta, por favor. A ver, licenciado, quería preguntarle si usted considera que la labor del cuidador, ¿no?, de una persona con discapacidad está reconocida o visibilizada en nuestra sociedad, ¿no? Y si es que es necesario hacer este reconocimiento a la labor tan esmerada que hacen los cuidadores. Sí, sí, Kelly. Creo que en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no? El cuidador mayormente es un familiar, es alguien del entorno cercano, ¿no? Y que es una persona que quizás no tiene el aprendizaje, los conocimientos, la preparación teórica, ¿no? De alguna universidad, escuela, instituto, ¿no? Que pueden haberle enseñado cómo ser un buen cuidador, ¿no? Pero sí, Kelly, existen los cuidadores y los cuidadores mayormente van de la mano con los profesionales de la salud. Son los profesionales de la salud, como son incluso los médicos, como son los químicos farmacéuticos, los enfermeros, las obstetrices, ¿no? Incluso nosotros como psicólogos somos ayudantes, ¿no? Y acompañantes terapéuticos, ¿no? Entonces, creo que sí, debe ser reconocido, ¿no? El trabajo e incluso la formación eh, de un cuidador, ¿no? Es bastante importante. Sí tendría que ser reconocida ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, como hay, por ejemplo, en España, que sí hay un reconocimiento pecuniario, y creo que en Colombia también ya están trabajando un proyecto de ley que justamente busca ese reconocimiento,
por todas las horas, ¿no? Porque a veces el rol de un cuidador es muchas veces 24/7, 365 días al año, ¿no? Y por más que se quiere equilibrar con el proyecto de vida, es un reto diario y constante, y lo digo desde mi experiencia, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido bastante interesante todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Amén. No sé si Alberto quiere realizar alguna pregunta más para ya ir concluyendo la entrevista. No, en mi caso más bien me gustaría que el doctor pueda dar un mensaje a los padres de familia, a los hijos que puedan tener un familiar con discapacidad. ¿Qué mensaje les podría dar, doctor Almay? Muy bien, Alberto. Es bastante importante lo que tú me has mencionado. El mensaje mayormente es de motivación, ¿no? Es de capacidad de tener esta disposición, ¿no? De ser cuidador y a la vez padre. Que yo sabemos nosotros como profesionales de la salud, los psicólogos, ¿no? Que no es fácil, que es una carga emocional bastante fuerte, pero que, como lo dije en un momento de la entrevista, la predisposición, la empatía, hacerlo por el amor que uno siente hacia el hijo, hacia nuestro hijo, nuestra hija con discapacidad, podemos realizar, ¿no? Con toda la predisposición, ¿no? Ese mensaje es el mensaje que yo puedo dar, de que se sientan orgullosos de poder realizar ese trabajo de cuidador, y que es muy, muy, muy nutritivo en el aspecto de aprendizaje, en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, ¿no? Porque uno, cuando tiene una persona que tiene un vínculo bastante, ¿no? fuerte, que puede ser un hijo, una hija, un padre, una madre con discapacidad, aprendes en la parte emocional a ser más empático, a ser mucho más organizado, a poder escuchar, a poder tratar de comprender a la otra persona, a tener paciencia, ¿no? Son capacidades que uno aprende emocionalmente muy, muy importantes, ¿no? Para la vida, para poder mejorar en la atención y en el cuidado de la persona que tiene a su cargo. Y felicito mucho a estos padres, a estas madres que tienen, ¿no? a su cuidado a sus propios hijos, a sus propias hijas o familiares con discapacidad, ¿no? Y que si en algún momento se sienten abrumados, no duden en recurrir a una ayuda de un especialista como un psicólogo, ¿no? Que puede asistir en la parte emocional, mental, de salud mental, para que pueda seguir adelante. Licenciada May, a propósito de recurrir a este tipo de ayuda, me comentaron que el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao está justamente brindando un servicio de atención psicológica vía telefónica, ¿cierto? Para casos de ansiedad, estrés y depresión, y de forma gratuita brinda talleres gratuitos a través del programa de prevención de violencia familiar y feminicidios en colegios. No sé si de repente usted quisiera ampliarnos la información sobre la asesoría, orientación psicológica vía telefónica que está brindando el Colegio de Psicólogos. Efectivamente, Kelly, el Colegio de Psicólogos del Perú y el Colegio Regional 1 Lima Callao, ¿no? Está ofreciendo y brindando atención psicológica vía telefónica a través de nuestras líneas de emergencia, que son varios números de celular de varios profesionales, colegas míos, y me incluyo yo también, ¿no? Que hemos brindado nuestros números para atender estos casos de ansiedad, estrés y depresión producidos por la pandemia, ¿no? Y que son gratuitos. También sí, gratuito estamos brindando talleres de escuela de padres, de familia, ¿no? A través de un programa de prevención de violencia familiar y feminicidio en colegios estatales, como tú bien lo has dicho, en el distrito de Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho
Ate, Vitarte y el Callao. Yo les voy a dar los números para que ustedes puedan informarse, ¿no? Bastante de estos temas. Ahí les van a brindar una buena información y todo lo que ofrecemos como colegio regional, ¿no? A ver, les voy a decir los números. Para llamadas es el 927-391-242. 927-391-242. También el 927-386-367. 927-386-367. Eso es para llamadas. Por WhatsApp también hay un número por el cual atendemos. Es el 918-731-580. 918-731-580. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 1 y de 2 a 6, ¿no? Y las líneas gratuitas en la cual nos pueden encontrar a todo un equipo de psicólogos para estos casos, ¿no? De atención psicológica vía telefónica, los encuentra en la página que es Colegio Regional 1 de Psicólogos 1, Lima y Callao, ¿no? Ahí van a poder encontrar toda la información y los números a los cuales pueden llamar. Bien, muchas gracias, licenciada May José Chong. Nos ha acompañado el día de hoy el representante del Colegio de Psicólogos de Lima y el Callao, abordando justamente este tema tan importante para manejar adecuadamente el estrés y la ansiedad en los cuidadores de las personas con discapacidad. De esta manera, nos despedimos, amigos, hasta el siguiente viernes, Dios mediante. Muchas gracias, licenciada May, por sus aportes bastante valiosos. Sin duda lo vamos a volver a convocar en un próximo programa. Gracias, licenciada.